Muy buenos días, querida comunidad. Hoy martes 29 de junio celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, las dos columnas fundamentales de la Iglesia, los dos grandes misioneros, el uno elegido por Jesús desde el comienzo, allá en el lago de Galilea, y el otro tocado por el Señor resucitado en su afán de querer destruir esta primera comunidad en el camino a Damasco, haciéndolo su misionero, su portador. Esas dos columnas son el cimiento justamente de la iglesia. Ambos misioneros intrépidos, ambos llegados a Roma, sellaron su apostolado, sellaron su misión entregando su vida en el martirio en Roma. Por eso se celebra juntos, porque si uno es el gran misionero de aquellos que venían del pueblo judío, el otro es el misionero de los gentiles, de los paganos, el gran misionero itinerante Pablo. Tenemos hoy en las lecturas, es muy rica, muy amplia, 3 lecturas. La primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 11, donde la iglesia hace la experiencia con Pedro, que está encarcelado. Ya habían matado a Santiago y Herodes manda encarcelar a Pedro para matarlo después de la Pascua. Pero la iglesia está en oración. La iglesia pide a Dios por él. No dice qué es lo que pide, sino ora. Y se produce el gran acontecimiento liberador, un hecho que hasta el mismo Pedro se queda sorprendido y dice, verdaderamente el Señor ha estado conmigo y ha enviado su servidor para liberarme de las manos de Herodes y del pueblo que quería escarnearlo. Y ahí este hecho hace de Pedro que abra su mente y que se vuelva también ese gran misionero con una apertura hacia los paganos, hacia los no creyentes en el pueblo de Israel donde él vivía. Por eso tenemos ese hermoso testimonio en la casa de Cornelio, su apertura también para recibir después a Pablo. Y en la segunda lectura del día de hoy tenemos un testimonio muy lindo de San Pablo escribiéndole a Timoteo. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 8 y el versículo 17 y 18. Y dice Pablo, haciendo casi como un resumen de su vida, dice, yo ya estoy a punto de ser derramado en libación, o sea, en ofrenda. La libación es lo que se ofrece cuando se hace justamente el holocausto, la ofrenda. Dice, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he guardado mi fe. Solo me queda recibir la corona de la salvación. En aquel día dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida gloriosa. Qué síntesis más hermosa de un gran misionero, intrépido, afanado para llevar la palabra de Dios a tantos otros. Y en el Evangelio de hoy, en esta solemnidad, tenemos la confesión de fe de Pedro en Jesús, que es el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le revela que esto no es de su ir descubriéndole como persona, sino su apertura en la fe al don de Dios. Esto dice, no te reveló ni la carne ni la sangre, ningún mortal,
sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es porque fue capaz de abrirse a ese don de Dios. Jesús lo nombra la piedra. Tú eres Pedro, Kefas, piedra, fundamento, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del abismo no la hará perecer. Qué bueno que nosotros también miremos hoy a estos dos grandes misioneros con esa idea de ser capaces de afrontar distintas dificultades. No en la medida que ellos lo hicieron, el contexto es absolutamente distinto, sino los gestos, las actitudes, la fe con que ellos vivieron. Creo que para nosotros hoy estos dos misioneros es un estímulo y decirnos a nosotros y decirle a Jesús, aquí estamos. A veces tenemos miedo, tenemos que unirnos en oración. A veces no sabemos cómo actuar porque las fuerzas de afuera, que son las fuerzas de la oposición, las fuerzas del mal, las fuerzas que quieren destruir y separarnos, dividir a la iglesia, también vienen. Pero la oración nos mantiene unidos, la oración nos mantiene con fuerza, la oración nos mantiene con esa capacidad de ir descubriendo el sentido también hoy de nuestra entrega, del anuncio y del testimonio de Jesús, para llegar a decir con San Pablo, he combatido bien el combate, he conservado la fe. Ahora solo me resta el encuentro y el abrazo con el Dios de la vida. Celebramos hoy también en nuestra comunidad, en la parroquia, en la comunidad de San Pedro, la fiesta patronal. San Pedro, el patrono de esta comunidad. Queremos enviarles una felicitación muy grande a toda la comunidad que vive en el barrio Guiraldes y a todas las personas, pero felicitar también a la parroquia en sí, que está de fiesta, porque una comunidad hermana está de fiesta, todos nos unimos en esta gran fiesta, que San Pedro, el gran misionero, el gran protagonista, la piedra fundamental de la iglesia, nos siga acompañando y siga bendiciendo a esa comunidad. Y hoy que el Señor nos bendiga y nos acompañe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y que el Señor los acompañe.